Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy. Si es la primera vez que nos visitas, bienvenido /diagonal a. Me da muchísimo gusto tenerte por aquí, en este espacio que construimos juntos, lleno de pasión por el entretenimiento y todo lo que nos mueve. Para los que ya son parte de esta comunidad, que son el motor y la inspiración detrás de cada vídeo, gracias de todo corazón por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional, por sus likes, sus comentarios y por hacer que esto crezca día a día. Son ustedes quienes le dan vida a este canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, y sobre todo, en el corazón de muchos de sus seguidores. Nos adentraremos en la vida y las emociones de una figura que ha conquistado corazones con su talento innato y un carisma que traspasa la pantalla. Una artista que parece estar viviendo uno de sus momentos más felices y plenos, un capítulo radiante en su vida. Sí, hablo de la increíble Demet Özdemir. El título del vídeo lo dice todo: Demet Özdemir sincera, sigo mi camino con el hombre de mi vida. Vaya declaración, ¿verdad? Una frase que sin duda evoca una profunda emoción y genera un sinfín de reflexiones. Esta afirmación nos abre la puerta a una conversación muy interesante, rica en matices, sobre el amor en su forma más pura y sincera, las relaciones sólidas, el compromiso que nace desde lo más profundo del ser, y por supuesto, la valentía y la transparencia de compartir esos momentos tan personales e íntimos con el mundo. ¿Qué significa para una figura pública como Demet Özdemir, que está constantemente bajo el escrutinio de los medios y el público, hacer una afirmación tan fuerte, tan directa y tan sincera? ¿Qué nos revela sobre ella como persona, sobre la profundidad de su relación y, sobre todo, sobre su visión del futuro que está construyendo? Prepárense porque vamos a desglosar cada aspecto, a analizar lo que hay detrás de estas palabras cargadas de significado, y a entender por qué esta noticia ha generado tanto revuelo positivo y admiración. Y claro, si todavía no lo han hecho y quieren ser parte de esta conversación continua, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto que no les cuesta nada, es rápido, y nos ayuda un montón a seguir creando contenido fresco, interesante y que esperamos les encante. Solo denle al botón de suscribirse, que es muy fácil de encontrar, y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. No se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Ahora sí, vamos de lleno al tema que nos convoca y nos llena de ilusión. La noticia que ha puesto a todos a hablar, a comentar y a sentir una alegría genuina es esa declaración de Demet Özdemir, donde asegura, con una convicción que se percibe a kilómetros, que está siguiendo su camino junto al hombre de su vida. Esta frase, aunque pueda parecer corta en su extensión, tiene un peso emocional y existencial que es simplemente inmenso. Para una actriz que ha estado en el ojo público no solo por su deslumbrante carrera, sus éxitos indiscutibles y sus interpretaciones memorables, sino también por su vida personal, sus relaciones pasadas que han sido objeto de mucha atención mediática. Llegar a un punto de tanta certeza, de tanta seguridad y de tanta plenitud en una relación es, sin duda, un hito trascendental. Es el reflejo de un viaje emocional y vital. Pero ¿quién es este hombre de su vida, que ha inspirado estas palabras tan significativas? Pues para quienes siguen de cerca el vibrante mundo del espectáculo turco, saben de sobra que Demet Özdemir ha estado en una relación que ha captado la atención de muchos con el talentoso cantante Oğuzhan Koç. Su relación ha sido objeto de mucha atención mediática, pasando por momentos de gran intensidad, rumores diversos y finalmente consolidándose de una manera que parece haberla llevado a este punto de serenidad y a esta declaración tan firme y elocuente. La frase "sigo mi camino" es particularmente reveladora. Implica un viaje, un proceso continuo, una construcción conjunta, una edificación a paso firme. No se trata de un simple "lo encontré", sino de un "estamos construyendo, estamos avanzando juntos, somos un equipo en esta aventura". Esto nos habla de una relación madura, donde la pareja se visualiza como un todo, como un equipo indestructible compartiendo no solo un destino, sino un presente vibrante y un futuro lleno de promesas. Lo verdaderamente fascinante de estas declaraciones es la transparencia y la sinceridad que emanan de cada palabra. En una era donde la imagen pública puede ser tan cuidadosamente controlada, tan estratégicamente filtrada y a veces hasta irreal, escuchar a una celebridad hablar con tanta honestidad sobre sus sentimientos más profundos, sobre sus convicciones más arraigadas, es algo verdaderamente refrescante y admirable. Demet Özdemir. No se anda con rodeos, no busca eufemismos.
Ella está comunicando su felicidad radiante, su profunda convicción y, sobre todo, una paz interior que irradia. Y eso, queridos amigos, es un mensaje poderoso y ejemplar. Piensen por un momento en la presión inmensa que puede existir en el mundo del espectáculo. Constantemente se está bajo un microscopio. Cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, cada relación que cultivan puede ser analizada, diseccionada y comentada hasta el último detalle. Para que Demet se sienta cómoda, segura y libre para expresar algo tan íntimo y personal como «el hombre de mi vida», significa que la relación que comparte con Ozan le brinda una estabilidad emocional, una confianza inquebrantable y un espacio de seguridad excepcionales. No es solo el amor apasionado, es también la certeza de tener un compañero de vida que la apoya incondicionalmente, que la comprende en todos los aspectos de su ser, incluyendo, por supuesto, su exigente y demandante carrera profesional. Esta declaración también puede ser interpretada como un punto de inflexión, un momento crucial en su narrativa personal y profesional. A menudo en la vida de los artistas, la vida personal puede llegar a eclipsar su trabajo, o viceversa. Sin embargo, cuando una relación se convierte en un pilar de fortaleza, en una fuente inagotable de felicidad y en un refugio seguro, puede potenciar de manera exponencial la creatividad, la inspiración y el desempeño en todas las áreas de la vida. Y Demet, con su ya consolidada y brillante carrera, parece haber encontrado precisamente ese equilibrio perfecto, esa alquimia vital que le permite brillar aún más fuerte. Podríamos especular sobre los detalles íntimos de su relación, sobre cómo se conocieron, sobre las anécdotas que los han unido en momentos clave. Sin embargo, lo más importante y lo que verdaderamente resuena es el sentimiento que ella transmite, una profunda satisfacción vital, una alegría genuina y la convicción absoluta de haber encontrado a esa persona especial con la que desea compartir su vida, construir un futuro y transitar el camino. Sigo mi camino sugiere un futuro lleno de proyectos compartidos, planes conjuntos, y la aceptación plena y gozosa de que este camino que están recorriendo juntos es, sin duda alguna, el correcto para ella. Analicemos la fuerza intrínseca de las palabras elegidas. El hombre de mi vida. No es un hombre importante ni mi pareja actual ni mi novio. Es el hombre de mi vida. Esa es una afirmación categórica, un rotundo cierre de puertas a otras posibilidades y una apertura total y sin reservas hacia una única persona. En un mundo a menudo saturado de opciones, de incertidumbres y de cambios constantes, esta certeza, esta convicción profunda, es un tesoro invaluable. Y Demet, con una generosidad admirable, decide compartirlo con todos nosotros. ¿Qué podemos aprender de esta profunda reflexión y de estas palabras sinceras? Primero, la importancia fundamental de la honestidad y la vulnerabilidad. Demet Özdemir, al compartir su felicidad de una manera tan abierta y auténtica, inspira a miles de personas. Nos recuerda que independientemente de la fama, el éxito o el reconocimiento público, todos, en el fondo, buscamos y anhelamos conexiones genuinas, amor verdadero y relaciones significativas. Segundo, la poderosa idea de que el amor verdadero y duradero no es algo que se encuentra de la noche a la mañana, sino que se construye, se cultiva con esmero, se nutre con paciencia, se trabaja día a día y se comparte en cada paso. El seguir mi camino implica necesariamente un esfuerzo mutuo, una voluntad firme y compartida de avanzar juntos, superando obstáculos y celebrando triunfos. Además, esta declaración pública de Demet puede ser vista, sin duda, como un acto de gran valentía. En el mundo de las redes sociales, donde las opiniones fluyen libremente y la crítica a veces puede ser implacable, las relaciones, especialmente las de figuras públicas, son a menudo juzgadas severamente. Ser tan abierta sobre su relación, y más aún, sobre la profundidad de sus sentimientos y la certeza que le brinda, requiere una gran dosis de coraje para enfrentar posibles críticas, comentarios negativos o juicios precipitados. Pero Demet parece no temer a nada de eso porque lo que siente es genuino, es profundo y es fuerte. Su convicción personal la protege y la impulsa. Para los fans, ver a sus ídolos, a sus referentes, felices, en paz y construyendo relaciones sólidas, es una de las mayores satisfacciones. Nos permite verlos no solo como estrellas inalcanzables, sino como seres humanos complejos con sus propias emociones, sus anhelos más profundos y sus propias búsquedas de felicidad. La felicidad de Demet Özdemir junto a Ozan Koç se traduce en una energía positiva contagiosa que sin duda, repercute favorablemente en su trabajo, en su arte y en la forma en que se presenta ante el público, transmitiendo esa luz y esa serenidad. Considerando todo lo que hemos reflexionado, podemos resumir los puntos clave de esta profunda y reveladora conversación.
Primero, la profunda sinceridad y honestidad de Demet Özdemir al declarar que está siguiendo su camino junto al hombre de su vida, refiriéndose inequívocamente a su relación con Ozan Koç. Segundo, la fuerza innegable, la certeza absoluta y la madurez que emanan de sus palabras, indicando una relación sólida, consolidada y con bases firmes. Tercero, el mensaje universal de valentía, la importancia de la honestidad radical y la demostración práctica de que las relaciones duraderas y significativas se construyen con esfuerzo y dedicación mutua. Y finalmente, como su felicidad personal, su plenitud en el amor, puede impactar de manera excepcionalmente positiva su vida profesional, su creatividad y su conexión íntima y genuina con el público que la admira. En resumen, la declaración de Demet Özdemir trasciende la mera noticia romántica. Es un testimonio vibrante de un momento vital de plenitud, de seguridad y de profunda felicidad en el amor. Es la afirmación rotunda de haber encontrado a un compañero de vida con el que desea, y puede, construir un futuro sólido y prometedor. Y esa, queridos amigos, es una historia que siempre vale la pena celebrar, aplaudir y admirar. Y con esta reflexión tan inspiradora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad, desde el fondo de mi corazón, que les haya parecido tan interesante, tan revelador y tan emotivo como a mí me lo ha parecido prepararlo y compartirlo con ustedes. Ha sido un placer absoluto compartir estas reflexiones, estas ideas y esta admiración con cada uno de ustedes. Les agradezco enormemente de todo corazón, por haber llegado hasta aquí, por su atención dedicada, por su tiempo valioso y por ser el pilar fundamental de esta maravillosa comunidad. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la declaración de Demet Özdemir? ¿Creen que es importante o incluso necesario que las figuras públicas compartan estos aspectos tan íntimos y personales de su vida? ¿Qué mensaje les ha transmitido esta noticia? Dejen sus opiniones, sus reflexiones, sus experiencias y sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, aprender de sus perspectivas y debatir con ustedes. Son ustedes quienes hacen este canal, este espacio tan especial, tan vibrante y tan único. Y si disfrutaron de este vídeo, si les aportó algo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, un pequeño gesto que nos ayuda muchísimo a que el contenido llegue a más personas y a seguir creciendo juntos. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con quien crean que pueda interesarle este tema o necesite un poco de inspiración. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no quedarse fuera de nuestras próximas conversaciones, de nuestros análisis y de nuestras historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho, mantengan esa chispa de curiosidad y hasta pronto.